Bueno, vamos ahora a empezar a construir todos nuestros sistemas y para ello, como siempre, volvemos a donde tenemos nuestro diagrama de flujo. A partir de aquí, nosotros vamos a ver poco a poco cómo se entiende la lógica y cómo debería ejecutarse dentro de un sistema modular y escalable. Claramente, muchos dirán, pero para el jueguito a lo mejor que quiero hacer yo, para la cosa que quiero hacer yo, necesito realmente esto. Desarrollar buenas prácticas y este tipo de herramientas, una vez que las hagas, las puedes implementar en cualquier proyecto, ya sea pequeño, mediano o grande. Nunca se sabe cuándo tu producto o tu proyecto puede llegar a volverse viral o a llegar a consumirse muchísimo. Entonces yo siempre recomiendo que ya que vas a hacer algo, hazlo bien, entiende cómo funciona y sobre todo, cuando empiezas a tener tu juego demasiadas estructuras o demasiado datos, el problema que tienes es que nunca vas a saber exactamente de dónde te vienen los errores y encontrar el bug se vuelve un dolor de cabeza impresionante. Y es precisamente por eso, por lo que vamos a diseñar lo que sería un sistema de logs avanzados dentro de Unreal, basado en estructura, gameplay tags y visualización personalizada. Esta lógica nos servirá para proyectos medianos y grandes donde el debug se vuelve muy complejo. Generalmente, ¿serviría para un proyecto pequeño? Bajo mi punto de vista también, porque al final todo lo que nosotros desarrollamos en herramientas y en sistemas son cosas que vamos a poder implementar en cualquier lugar. Los sistemas nos permiten tener logs organizados por subsistemas, definir qué se muestra y dónde, y guardar la información importante para debugging o analítica. Entonces, si nosotros nos metemos directamente dentro de la función de initLogs, lo primero que nosotros vamos a definir ahora mismo es cómo va a funcionar el inicializador. En este caso, se inicializa el sistema de logs, se prepara la configuración de visualización, se limpian los anteriores logs si hay, y se cargan posibles configuraciones externas. Y de esta manera, nosotros lo que hacemos es crear un array donde luego se van a guardar todos los logs. Se deja el sistema preparado, totalmente listo para que nosotros podamos empezar a recibir entradas. Una manera en la cual nosotros no tendríamos la necesidad real de tener que estar limpiando los arrays de las sesiones anteriores es porque cuando desarrollemos el sistema de persistencia vamos a ampliar la lógica de funcionamiento del sistema de logs. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que por cada sesión tenga un ID específico y que este tenga una persistencia en el tiempo. Nosotros podemos guardar diferentes tipos de logs y luego al entrar podemos analizar qué es lo que ha estado ocurriendo en diferentes sesiones en el momento en el que nosotros vayamos ampliando toda la lógica de nuestro juego o aplicación. Entonces, una vez que ya hemos terminado de hablar un poco de cómo va a funcionar esto, vamos a ver ahora mismo la lógica, que es bastante más amplia, de cómo funcionaría en este caso el diagrama de flujo de la función logEntry. Es decir, es una función que de lo que se va a encargar es de recibir la información y a partir de ahí definir todo lo que tiene que hacer para que lo guarde en nuestro registro y que sea visualmente no solo cómodo de ver, sino fácil de acceder, que sepamos exactamente en qué sistema, en qué lugar y en qué momento está pasando lo que está pasando, incluso si el error viene de una función, de un sistema, de un widget, de un actor o de donde sea. Y de esta manera nosotros podemos determinar exactamente dónde está ocurriendo estos problemas. Ahora parece algo estúpido, pero créanme una cosa, cuando los sistemas se vuelven increíblemente complejos y extensos, cuando hay mucha gente trabajando, saber exactamente dónde está fallando te va a ahorrar semanas y semanas de trabajo. Ahora, vamos a hablar de lo que sería el diagrama de flujo del logEntry, ¿vale? Este al final lo que nos va a permitir es saber exactamente de qué manera va a entrar la información y el cómo. Se llama logEntry, una función pública que vamos a poder ser expuesta y entrada por lugar. También hay que decir que nosotros vamos a convertir esta función también en una interfaz para que también podamos acceder a ella desde cualquier parte del sistema a través del Game Instance y a partir de ese momento podamos estar aplicando logs desde cualquier parte del sistema. Entonces, comprobamos si el sistema está activo. Se prepara la estructura, se clasifican los gameplay tags, luego según severity, visibility o behavior, es decir, severity cambia el estilo y el color, luego en visibility se decide si se ve y luego en behavior se decide si se guarda, se lanza el evento o se ignora. Luego al final se decide si mostrar por print string, ulog o widget. Y una vez que tengamos esto, si el store está activo, se añade al array para que podamos mantener lo que sería una persistencia de esos datos que se están trabajando. Y luego activamos un trigger event que lo que va a hacer es analizar y informarnos de que esto se ha registrado correctamente y que debemos continuar o no para nosotros poder tener un flujo correcto de trabajo y de esta manera podemos almacenar la información de esos eventos o no. Imaginemos que en un momento dado lo que nos interesa es registrar los eventos e ir almacenándolos. ¿Por qué? Porque el volumen de eventos que tenemos es inmenso y no podemos estar ahora mismo viendo una lista inmensa de eventos. Entonces, más adelante crearemos un widget para sistematizar la forma en la que nosotros lo visualizamos. Por eso podemos utilizar print strings, ulogs o en este caso el tercer funcionamiento es crear un widget específico con diferentes botones que nos van a permitir extraer la información de los arrays según el tipo de información que éste contenga. Y de esa manera nosotros podemos visualizar solamente aquello que pase, por ejemplo, dentro del Game Instance o dentro de un widget específico o cualquier otro sistema. ¿De qué forma lo podemos hacer? Porque uno de los datos de entrada va a determinar realmente la ubicación de dónde se está ejecutando ese problema. Y por lo tanto, luego aplicaremos un sistema de filtro a través de los arrays identificando en qué sistema se encuentra. Y por lo tanto, todas las categorías sobre las que nosotros vamos a trabajar estarán identificadas y separadas. No me quiero enrollar mucho más, que ya la explicación es bastante grande, y vamos a ver de qué manera podemos convertir esto a código de blueprints. También hay que decir que como no estamos utilizando C++, el código está un poco más limitado en cuanto al tema del tratamiento de las arrays. Pero no pasa nada, esto no significa que sea menos profesional ni menos útil, simplemente un poquito más limitado.
Sin embargo, en los cursos de nivel superior que vamos a ir publicando dentro de nuestra academia, vamos a ir desarrollando uno completo como para nuestros sistemas profesionales a través de nuestros frameworks PGX, donde sí que van a tener un sistema completo de logs que van a estar desarrollados en C++ y expuestos en sistemas de reflexión para Blueprint. Ahora que tenemos esto claro, nuestro siguiente paso es ver cómo transformar esto en código para salirnos un poquito de los diagramas y entrar un poco más en lo divertido, entre comillas. Ya empezaremos a hacer más adelante lo de nuestros personajes, disparar, golpear, saltar y todas esas cosas, pero ahora lo que nos interesa es que si esto funciona bien, el resto va a ir sobre ruedas. Vamos a ello. Bueno, en esta lección vamos ya entonces a construir lo que sería el cerebro de nuestro sistema de logs avanzado, pensado pues para proyectos reales. Usaremos Gameplay Tags para organizar visualización, persistencia y control global del sistema. Este enfoque nos permite filtrar por subsistema, decidir qué se guarda, qué se muestra y el cómo. Además, este sistema está listo para escalar en cualquier subsistema o regla, tanto en nivel de Blueprint como a nivel de C++. Entonces, ¿qué vamos a implementar? Primero vamos a implementar la de init logs, log entry y luego una estructura de datos y los Gameplay Tags, pero si se fijan, no lo vamos a hacer en ese orden, sino en el orden inverso. Ahora vamos a hacer los Gameplay Tags, luego la estructura de datos que vamos a necesitar, vamos a desarrollar la función de log entry y luego vamos a hacer la de init log finalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo más interesante es primero saber cómo podemos determinar todo el tema de los tags. Cuando nosotros nos encontramos dentro de nuestro game instance, nosotros podemos crear una variable, esto es un dispatcher, y podemos crear una variable y aquí ponerle gameplay tag container. Perfecto. Esto ya nos permite a nosotros desde aquí mismo, vamos a colocarlo así, acceder al manager y desde el manager podemos actualizar. Otra forma de acceder es irnos al project settings y poner aquí tag manager. Tags manager. Vamos a poner aquí tags. Y aquí nos ponen manage gameplay tags. Pero antes que nada, vamos a ver y a definir realmente qué es un gameplay tags, porque es algo que es súper mega útil para utilizarlo en sistemas complejos y sistemas escalables, pero la gente realmente no suele saber qué es ni suele utilizarlo dentro de su sistema. Y créanme que con esto nos va a permitir escalar sin tener que estar constantemente creando booleanos todo el rato. En fin, un gameplay tag, ¿vale? En Unreal Engine son etiquetas estructuradas jerárquicas que permiten clasificar, identificar y agrupar elementos de forma flexible y escalable dentro del juego. Se usan como metadatos para representar conceptos abstractos como estados, tipos, categorías, condiciones o funciones de manera modular y desacoplada. Entonces vamos a ir ahora haciendo cada uno de estos estados y esto sí que lo vamos a hacer un poco más en cámara rápida. ¿Por qué? Porque en vez de yo estar explicando ahora mismo cada uno de los estados que voy a ir creando, te lo voy a dejar en el material didáctico y solamente te voy a ir explicando algunos de ellos. Porque al final son muchos los que vamos a hacer ahora mismo y el vídeo duraría 3 horas. Entonces, yo te voy a explicar realmente cómo funciona creando los primeros para que entiendan la lógica y ustedes ya el resto verán el por qué los estoy creando. Solamente quiero decirles que lo primero que vamos a hacer es crear las categorías principales. Por eso vamos a entrar al manage y aquí le vamos a dar al más. Y esto nos permite ya empezar a crear nuestros propios manage. El source le vamos a poner el default gameplay tags porque es el contenedor de tags general que tiene el Unreal Engine en este momento, pero nosotros podríamos utilizar otro contenedor y empezar a generarlo ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el sistema de logs. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es crear. Una vez que ya nosotros simplemente ponemos la palabra log y le damos, automáticamente ya se nos coloca aquí. Pero no tenemos nada al que nosotros acceder, porque dentro de logs ahora nosotros tenemos que crear las subcategorías que contienen logs, que pueden ser en este caso system, que es una de las que vamos a crear. Y para añadirlo más rápido, ¿ves? Aquí le podemos dar add subtag y aquí podemos añadir el siguiente, que puede ser state. Otra más, que en este caso va a ser view. Persistence. Y el otro que vamos a añadir es core. Y dentro de esto vamos a empezar también a añadir lo que serían subcategorías. Entonces, dentro del sistema vamos a empezar a añadir otra subcategoría que puede ser core game instance, save game, audio y game flow, que son los sistemas o subsistemas que realmente nosotros estamos haciendo todo junto dentro de lo que sería perdón, el game instance. Segundo, game flow. Una vez que ya tenemos estas subcategorías de sistema, nos damos cuenta de que ahora tenemos logs y en system ya tenemos todas estas categorías. Ahora vamos a desarrollarlas de core. Para eso nos vamos a ir aquí y le vamos a poner ¿qué significa core? Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros pongamos logs, le vamos a indicar en qué sistema estamos aplicando ese log. El log no es más que aplicar como una información que nosotros almacenamos en ese momento. Por ejemplo, vamos a almacenar un mensaje dentro de los logs, dentro del sistema de mensaje, y lo vamos a hacer porque tenemos una función dentro del subsistema de audio que va a ejecutar una reproducción de un sonido. Si se reproduce bien, pues mandamos un log con un estado en positivo y que si lo podemos ver o no según lo tengamos activado. Y le vamos a indicar si se tiene que guardar o no se tiene que guardar.
Y el core de lo que se encarga es de lo que sería su, por decirlo de alguna manera, controla cómo actúa el sistema en general. Entonces, si nosotros ahora ponemos aquí un subtag, vamos a poner show. Y ahora el resto, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo del tirón. Y al final del todo, con la práctica, verán para qué se van a utilizar. Perfecto, una vez que ya tenemos definido todos los estados, vamos ahora a trabajar directamente en lo que sería... Vamos a poner not safe porque así se verá más clave. Más adelante veremos cuál es la manera también más eficiente de poder determinar el tema de los tags, sobre todo en los cursos de nivel intermedio que tenemos dentro de la academia. Y en arquitecturas de sistemas enseñamos, por ejemplo, unas categorías de tags que pueden ser visualmente muy atractivas. Porque a veces, por ejemplo, en este caso, de tener un condicional positivo y uno negativo, no siempre es necesario, porque si no tiene esta, ya esta no te hace falta. Igualmente, simplemente lo vamos a poner como esto para que visualmente lo tengamos mucho más claro. A veces simplemente ponerlo por un tema de información es algo muy positivo. Bueno, una vez que ya nosotros estamos aquí, vamos a poner aquí gameplay tags. Gameplay tags. Y vamos a poner aquí logs. Y una vez que ya lo tenemos, podemos hacer diferentes cosas, pero en vez de ponerlo en logs, lo que vamos a poner aquí es general. Vamos a poner game instance. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos determinado, si nosotros, por ejemplo, lo ponemos en set, nos damos cuenta de una cosa muy particular. Nosotros podemos empezar a determinar muchas de los tags que nosotros tenemos aquí marcados. Por ejemplo, podemos decir, mira, el logs core va a estar encendido. Y también, aparte de estar encendido, se va a mostrar. Por lo tanto, ya tenemos dos condiciones. Estar encendido y se va a mostrar. Luego le vamos a decir que lo que va a hacer es guardarme la información. Luego, el estado va a ser, por ejemplo, tipo información. Y luego el sistema pues puede ser para el que nosotros queramos, por ejemplo el tema del game instance. Y lo que queremos es ver que cualquier cambio se nos muestre, por ejemplo, a través de un print string. Y claro, en este momento tú me preguntarás a mí, pero vamos a ver, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, nosotros ahora vamos a desarrollar la función de log entry, pero para ello necesitamos también determinar más información para que nosotros podamos crear esa información, porque ahora tenemos el cómo se tiene que comportar, pero necesitamos ahora mismo definir qué información es la que tiene que guardar y de qué manera lo podemos hacer. Si se acuerdan, nosotros en su momento desarrollamos una interfaz, pero nunca la llegamos a implementar. Si nosotros aquí ponemos ahora Game Instance, si se acuerdan, tenemos aquí Game Instance Plátano. Nosotros desde aquí la podemos implementar y ahora dentro del sistema podemos crear diferentes tipos de funciones. Mi recomendación para evitar que todas las funciones del Game Instance estén única y exclusivamente dentro de un Blueprint Interface, la idea es tener diferentes interfaces que se dediquen a una cosa en específico. Una interfaz que se dedique a subsistema de audio, otro al sistema de logs, etc. Pero ahora mismo no nos vamos a complicar la vida y lo vamos a hacer utilizando esto para que vean cómo son las funciones. Bueno, realmente sí que nos vamos a complicar la vida, porque no, nos vamos a venir aquí y lo que vamos a hacer simplemente es duplicar. Vamos a poner aquí, vamos a poner Game Instance y ponemos aquí logs. Y ahora, aparte de tener implementada esta, que es para temas globales del Game Instance, vamos a utilizar esta simplemente para el tema de los logs. Esto no sé por qué se nos movió de sitio. Vale. Y ahora mismo nos encontramos... Y ahora vamos a implementarla. Aquí lo tenemos... Instance. Un segundo. Interfaces. Esto es el que yo estoy buscando. Vamos a colocarla aquí.
Vale, vamos a quitarle lo del 1 porque así. Vale, una vez que ya la tenemos implementada para que esto se actualice y no me dé toque, vamos a quitarlo un momento. No te petes un real, que a veces suele pasar. Vale, ya se actualizó, parece ser. Vamos a refrescar los nodos. Bien. Y ahora volvemos a abrir y ya nos encontramos dentro del sistema de interfaz. Entonces, ahora nosotros vamos a determinar nuestras interfaces como lo que queríamos hacer. Entonces, vamos a abrirnos aquí. Vamos a abrir añadir una función. Vale, y esta función va a ser el log entry. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desarrollamos la función, como ya les dije, nos va a faltar diferente información a la hora de nosotros saber qué información es la que tiene que pasar a través de su comportamiento. Y es por eso que vamos a necesitar una estructura de datos para nosotros determinar qué es lo que vamos a tener. Entonces, ahora, antes de continuar, nos vamos a venir aquí y dentro del Game Instance vamos a crear otra carpeta y vamos a poner struct. Y dentro vamos a poner logs. Ahora vamos a crear nuestra estructura. Y una vez que ya lo tenemos determinado, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Tipo string, que significa la ubicación donde nosotros estamos en ese momento. Luego, una descripción de tipo string. Luego aquí tenemos que hacer un datetime. Aquí lo tenemos, ya verán lo que es. Si nosotros nos vamos a default values, nos damos cuenta de que esto lo que hace es que nos devuelve la información de la hora, el día, el mes, etc. Esto es muy interesante porque cada vez que se guarda un log, se va a guardar también el tiempo. Y aquí podemos poner time. Y ahora el sistema de tags que les he comentado. Entonces, la cosa es, tenemos que poner tags, container, gameplay tags, play, aquí está tag container. Una vez que ya lo tenemos, nos damos cuenta de cuál es la estructura. Nosotros ponemos la ubicación, ponemos la descripción de lo que queremos y aquí empezamos a determinar toda la información de la lógica que nosotros estamos trabajando. Le vamos a decir, mira, queremos un sistema de log, este log quiero que se me guarde, quiero que esta información es porque está ocurriendo, en caso de que esto pase, entonces es un error y me tienes que informar, y luego esto está ocurriendo directamente en el subsistema de audio. Y lo que quiero es que si esto pasa, me llegue, me lo guardes y tal, pues lo que quiero al final es que cuando llegue y se ejecute esta función, me lo muestres por un print string y me digas, mira, ha pasado esto, y me lo enseñe. La cosa es que nosotros, si pusiéramos widget y tuviéramos ya definido y creado un widget, toda esa información la podríamos tener mostrada desde allí y podríamos tenerla categorizada, ese widget, en diferentes paneles según el tipo de subsistema. Y lo interesante de todo esto es que nosotros podemos seguir ampliando esto hasta tener 100.000 si queremos, que esto nos va a funcionar para ir creando cada vez un sistema escalable, porque simplemente añadimos una subetiqueta más a System y nos va a permitir ir cada vez más ampliando todo el sistema de logs. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a borrarlo porque lo queremos vacío. Y ahora tenemos logs data. Si nos volvemos, los parámetros de entrada que nosotros vamos a necesitar es logs data. Logs data. Perfecto. Y ahora miren qué interesante. Una vez que ya nosotros estamos aquí, desplegamos las interfaces, nos venimos y si nosotros rompemos esta estructura de datos, nos damos cuenta de que tenemos esto de aquí. Ah, se nos olvidó cambiar este nombre. Vamos a irnos a la estructura. Exactamente. Y esto le vamos a poner tags log. Maravilloso. Una cosa importante, y es que si se fijan, yo estoy creando los tags en el contenedor principal de tags, que está mezclado con el enhanced input y con otro. La idea y lo mejor es seguir las pautas que nosotros damos en nuestros cursos, donde allí te enseñamos que esto debería ir contenido en un contenedor específico. Y eso se configura directamente en los datos del proyecto, porque de esa manera también no tenemos un único container con todos los tags de todas las lógicas de nuestro juego. Pero ahora mismo lo vamos a hacer de esta manera porque nuestro juego tampoco es el próximo GTA, ¿vale? Y de esa manera tampoco va a escalar tantísimo como para que nosotros nos preocupemos de eso ahora. Pero es importante que lo tengan en cuenta y aunque el proyecto sea pequeño, mediano o grande, lo ideal es crear un container independiente por si en algún momento escala tu proyecto, pues entonces que ya lo tengas todo preparado. Si no, imagínate tener que cambiar toda la estructura y todas las comprobaciones cuando ya tu juego ya llega a una inversión y escala. Pues imagínate tener que cambiar todos los condicionantes de donde vas a utilizar el sistema de contenedor de tags. Lo ideal es hacerlo desde un inicio. Bueno, una vez que ya nosotros estamos aquí, nosotros podemos hacer un log entry y llamar a esta función. Y cuando nosotros llamamos a esta función, lo que nosotros podemos hacer en este caso es botón derecho y aquí le pasamos la información. Y fíjense qué interesante. Nosotros podemos poner aquí, decir game instance, como ya les comenté, y ponemos una descripción. Se ha ejecutado correctamente la función. Y ahora, con esto simplemente desplegamos y apretamos Now. Y esto ya nos permite que le pasemos la información en ese momento del tiempo específico. Y ahora nosotros empezamos a poner nuestras condiciones dentro del log y le decimos, mira, lo que queremos es que tenga una persistencia, luego queremos que el tipo de información es, por ejemplo, que está correcto, y esto está pasando ahora mismo en el Game Instance. Y luego el tipo de visualización que quiero es la del print string. ¿Qué pasa? ¿Realmente necesito marcar esto aquí? Realmente no, porque realmente nosotros lo que queremos pasarles es esta información que le servirá para guardar los datos.
¿Dónde voy a utilizar realmente el view? Pues cuando defina el cómo debe mostrarse en el init log, no aquí. Porque cuando nosotros necesitemos visualizar la información, esto va a tener que verse cada vez que se imprima en pantalla el sistema de logs cuando nosotros queramos. Pero bueno, ahora mismo ya tenemos esto definido y así es como quedaría nuestra estructura de log entry. Esto ya nos permitiría ir guardando en un array toda la información, pero aquí no queda todo. Ahora tenemos que dar ese segundo paso. Tenemos que crear un array y ese array tiene que almacenar la información. Y la pregunta es, ¿cómo es ese array? ¿Dónde se almacena? Como todavía nosotros no hemos determinado, en este caso no hemos determinado un sistema de guardado, vamos a crearlo aquí y luego ya en las siguientes clases, cuando veamos el sistema de guardado, vamos a ver cómo podemos luego evolucionar esa función para almacenar datos. Entonces, de momento vamos a poner aquí log subsystem logs y una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a crear otra función diferente donde ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a venirnos aquí, ponemos logs data, voy a poner log data, hay que ponerlo así, y ya lo tenemos. Pero ahora esto lo vamos a convertir en un array, así de simple. Una vez que ya lo tenemos definido, esto lo vamos a poner en otro, le vamos a poner tags, porque esto al final lo vamos a utilizar de manera general y no solamente en los logs, y ya lo tenemos definido. Ahora bien, nosotros necesitamos tener una función en específica dentro de nuestro sistema que de lo que se encargue es de gestionar toda la entrada del log entry. Esto debería ser algo que es esto de aquí, este evento que tenemos. Entonces vamos a borrar y lo que hacemos es que desplegamos esta función de aquí. Y ahora necesitamos hacer algo con esta información. Perfecto. Pues primero que nada, lo que tenemos que preguntarnos es hashtag. Nosotros aquí, si se fijan, vamos a hacer comprobaciones para ejecutar diferentes tipos de funciones. Entonces nosotros vamos a aplicar en secuencia diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, la primera que nos podríamos preguntar es si el sistema core está activado o no. ¿Ves? Es lo que les dije. Si nosotros simplemente ponemos enable y le ponemos aquí, lo interesante de todo esto es que ya no necesitaríamos el disable. Entonces es un ahorro de tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces una vez que ya nosotros sabemos exactamente que esto ya funciona porque está enable, tenemos que hacernos una segunda comprobación. Hacemos otro hashtag. La segunda comprobación que nos tendríamos que hacer en este momento es conforme al tema de la persistencia. Le tenemos que decir si quiere que lo guardemos o no. En caso de que quiera que lo guardemos, pues ya tenemos otra condición que tenemos que hacer. Y finalmente, vamos ahora a otro más. Venimos aquí y hacemos un hashtag. Una vez que ya lo tenemos definido, todo esto realmente lo podríamos encapsular dentro de una función, porque no estamos haciendo sistemas asíncronos. Entonces esto ya lo vamos a ir encapsulando. Y a esta función la vamos a llamar log entry. Pero tenemos que cambiar un poquito el nombre, ¿no? Entonces vamos a poner aquí flog entry. Una vez que ya entramos, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. La última comprobación que vamos a ver es el tipo de modo. Si nosotros nos metimos a logs, vamos a ver view y nos vamos a poner, si es string, vamos a copiar y pegar. Si es ulog, y copiar y pegar. O si en este caso es widget. Entonces aquí, en el caso de que sea positivo, necesitamos aplicarnos 3. Y aquí aplicar pues un branch. De momento no estoy diciendo, no estamos optimizando, no estamos creando sistemas escalables hasta el punto de que esta es lo más eficiente. No, simplemente les estoy haciendo esta función sin preocuparme demasiado ahora mismo en que sea la mejor herramienta del mundo para poder hacer esto y la forma más optimizada. Siempre hay formas más optimizadas. Siempre va a haber un programador que va a venir y te va a decir, yo lo hago mejor que tú. Ok, no te puedo decir que no. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos determinado, vamos a encapsular un poquito esta lógica que tenemos aquí. Entonces, si nosotros en este punto podemos hacer esto, encapsular esta lógica, podemos ahora mismo, vamos a quitar esto, podemos encapsular esta otra lógica y podemos encapsular esta otra lógica. Ahora vamos a sanear esto un poquito porque claramente no necesitamos 3 referencias de entrada del gameplay tag. Perfecto. La forma y el por qué nosotros estamos encapsulando, porque de esta manera mantenemos el código limpio y estructurado. Vamos a irnos hacia atrás. Aquí está. Y ahora le vamos a poner nombre. Y aquí nosotros le estamos pasando ya pues la información del gameplay tag. Pero ahora, ¿qué pasa? Todos van a necesitar también la información de logdata para hacer algo en específico. Lo primero que está haciendo aquí es comprobando si el sistema está activo o no está activo. Entonces, nosotros aquí podríamos aplicar simplemente un return y ponerlos aquí un boolean, ¿no? En el retorno. En caso de que sí, pues sí. En caso de que no, pues no. Sin más. ¿El por qué lo encapsulamos en una función? Porque imaginemos que en este punto nosotros en un futuro queremos meter código. Si nosotros hacemos esta comprobación, pues lo incrustamos aquí adentro. Uy, lo incrustamos aquí adentro y ya no estamos perjudicando ni visualmente ni a nivel de lógica el resto de la función. Vamos a ver dónde está el error. Está por aquí porque no tiene referencia. Una vez que ya estamos aquí adentro, vamos a cambiar log system
Y aquí estamos comprobando, sería el... Vamos a comprobar aquí. Está. Log system. Check name. Perfecto. Y aquí lo que hacemos es que ponemos el booleano. Le ponemos si sí o si no. Y aquí Santas Pascuas. Una vez que ya estamos en este punto, vamos a hacer esto. Y como esto está contenido dentro de una función, vamos ahora a hacer esto. Vamos a hacer ahora mismo esto aquí. Hacemos un slogsdata. Y aquí, si se fijan, nos pone una F, significa que estamos cogiendo la variable de la función de entrada. Ahora ya lo tenemos un poquito más limpio y ordenado. Y cada uno se encarga. Vamos ahora a cambiar los nombres de estos de aquí. Maravilloso. Bien. Perfecto. Ok, pues una vez que ya nos encontramos aquí, vamos a ver qué es lo que hacía esta segunda función, y era si hacía sistema de persistencia o no. Esto y tendrá que llamar a funciones para que aplique guardado en caso de que lo haga o no. Entonces vamos a ver aquí y tenemos un nombrecito. Vamos a hallar log system check. Vamos a comprobar, vamos a poner en vez de save, vamos a poner persistence. Vamos a ir colocando todo esto log system para que todo quede bien colocadito. Vamos a poner aquí funciones. Oh, ya se me está volviendo realmente, ya se me está volviendo completamente loco el sistema de comentarios. Un segundo. Vale. Check persistence, y esta de funciones logs lo vamos a cambiar y vamos a poner aquí log system check view. Y ahora todos estos vamos a intentar colocarlos en una categoría sin que esto se nos rompa, por favor. Entonces vamos a intentar compilar y guardar para que no se nos rompa. Y ahora vamos a hacer log system. Vamos a poner funciones log system. Y vamos a ver si ahora... Vale. Vamos a ir colocándola dentro. Vale. Bien. No se ha roto, ¿eh? Maravilloso. Pues ahora, en nuestro siguiente paso, vamos a comentar un poco también. Vamos a ver ahora lo que tenemos que ir haciendo. Esto sería... mismo. Vamos a ponerlo así recortadito. Pues una vez que ya estamos aquí, vamos a ir haciendo la más sencilla. Si nosotros queremos hacer esto, hacemos un print string. O en este caso, más fácil, en vez de utilizar un print string, podemos utilizar un... Ahora no me deja borrarlo. Vamos a ver. Ahora. Vamos a hacer un print text. Así no tendremos que convertir el texto, porque la idea es hacer aquí un format text. Ya veréis por qué. Una vez que ya lo tengamos, vamos a extraer de nuevo la información que nos interesa. ¿Qué pasa? Si se fijan, nos interesa ahora mismo traer lo que sería la información y estructura. Entonces necesitamos que esta traiga la de logdata. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a extraerlo de aquí. Y ahora vamos a hacer lo que estábamos hablando. Ubicación, descripción, tiempo, y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es lo que sería tags log. Una vez que ya lo tenemos definido, necesitamos formatear esto para que podamos estructurar el log de esta forma. Una vez que ya lo tenemos, pues le pasamos ubicación, descripción, tiempo, y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Esto nos devuelve toda esta información. Entonces tenemos que hacer un pequeño formateo. Hacemos otro format text y vamos a poner aquí year, month, vamos a poner aquí el día, y ahora tenemos que colocar la hora y los segundos. Los milisegundos no nos interesan para nada, la verdad. Vale, y esto aquí. Le damos al enter y ahora vamos a ir conectando toda la información que tenemos. Maravilloso. Una vez que ya lo tenemos, nuestro siguiente paso es el tema del tags log. Aquí tenemos que hacer un... para venirnos aquí. Vamos a venirnos aquí, vamos a hacer... Fíjense, nosotros aquí tenemos diferentes funciones que nos va a permitir ahora mismo
hacer diferentes cosas con el tema de los tags. A nosotros en un punto dado lo que nos va a interesar también es saber todos los tags que contiene uy, no lo voy a decir. Nos interesa ahora mismo tener todos los tags que tenemos aquí. Pero este tipo de funciones lo que nos devuelve es comparativas para nosotros saber qué tipo de tag contiene. Pero hay una función en específico que nos va a permitir desgranar esa información para nosotros incluirla como un string. Si nosotros desgranamos de aquí, hacemos un get debug string for game, aquí está, y lo colocamos aquí. Ahora, nosotros necesitamos saber que esto funciona hasta este punto. Y lo que necesitamos ahora es conectar esto aquí. Entonces ahora tenemos que simular nuestro sistema. Y aquí tenemos una historia. Fíjense. Cada una de estas funciones tiene por dentro un comparador para saber si tiene que guardar o no para que haga su ejecución. Y esta es la única que no bloquea el paso. Estas de aquí ya no deberían bloquearse. Entonces nosotros sabemos que al llegar aquí tiene que estar marcado. Vamos a venirnos entonces al event graph. Debug aquí. Vamos a hacer get game instance. Y sin comprobación vamos a hacer, porque podríamos hacer dos implement interface y aquí tendríamos que estar comprobando, pero sinceramente no hace falta ahora mismo. Y hacemos un log entry. Vamos a desplegar la información y vamos a decirle level. Esto es un mensaje de prueba. Vamos a decirle ahora. Y vamos a comprobar que esto funciona correctamente. Por eso le vamos a poner logs. Ahora vamos a modificar lo de si está activo o no está activo para que se cumpla. Entonces nos vamos a venir directamente vamos a irnos a view, le vamos a poner print string, vamos a poner de tipo información y lo de save, sí, vamos a ponerle por ejemplo que se nos guarde. Una vez que ya lo tenemos todo definido, le hemos puesto print string, nuestro siguiente paso, espérate, nos faltó también el de core, que le tenemos que decir que está enabled. Vale. Una vez que ya lo hemos hecho, vamos a hacer un debug key, apretando por ejemplo la T. Lo vamos a colocar aquí. En un momento dado, lo que nos va a interesar a nosotros es que no determinemos lo del core enable desde la propia función que nosotros estamos llamando, porque esto de core solamente debería poder gestionarse o cambiarse desde la clase definida del game instance, desde esto que tenemos aquí. Entonces, si nosotros venimos y aplicamos el core y le decimos que se muestre y que esté enable, nosotros realmente ya deberíamos poder visualizar todo y que esto se pueda ejecutar. Y es precisamente por eso que, fijaros una cosa, esta comprobación que nosotros estamos haciendo aquí está mal, porque realmente esto debería comprobarse desde el sistema de tags interno que tiene en este caso nuestro game instance. Entonces vamos a venir aquí. Un segundito. Conecta. Y aquí hace la comprobación, porque la comprobación no debería hacerse desde la entrada. Entonces sabemos, ya está definido, que esté enable y que esté en show. Con el que esté enable ahora mismo no vale. Una vez que estemos aquí, le damos al play. Y si apretamos la T, fíjense lo que nos está dando. Ubicación, descripción, ID. Realmente se está activando, pero no está transmitiendo ningún tipo de información. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver ese punto. Y es precisamente por esto que tenemos aquí. Porque nosotros no le estamos pasando la log data. Una vez que ya nosotros hagamos eso, le damos a compilar. Le damos a la T, ahora sí que se nos está guardando toda la información. Y el tags logs ahora mismo parece que no tiene utilidad, pero tiene más de la que quieren. ¿Por qué? Si nosotros nos venimos aquí adentro, vamos a decirle que esto esté persistente y le vamos a poner 20. O vamos a ponerle 50. Compilar y guardar. Tiene mucha utilidad. Vamos a cambiarle también el color para que se visualice bien. Vamos a ponerlo en negro. Y aquí viene, fíjense, otra cosa que podríamos hacer muy interesante con el tema de los tags. Y es el tema del color. Y vamos a hacer un select. Y este select definirlo en base a algo muy específico. Realmente nosotros no podríamos hacer esto, ¿vale? Porque realmente no tiene una definición real de cómo hacerlo. Por ejemplo, si nosotros aplicamos aquí un select normal, select color, tampoco podemos hacer un comparador de A o B. Realmente, en este punto, lo que nosotros podemos hacer es determinar el color en base a la condición que tengamos dentro del hashtag. Hacemos hashtag, ¿vale? Y una vez que estemos aquí dentro, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que sería dentro de logs, dentro de state, según el tipo de cosa que nos transmita. Por ejemplo, si es información, entonces en este caso lo que me va a aplicar un print string con ciertas condiciones. Vamos a ponerlo aquí. En caso de que cumpla la condición de que esté state info, entonces me va a dar la información en, no sé, en azul fuerte. En caso de que no sea así, me va a dar la información, por ejemplo, vamos a hacer otra comparativa, donde aquí, hacer esto.
por aquí. Le vamos, por ejemplo, a decir de tipo error. Si es de tipo error, entonces me vas a imprimir el mensaje, pero me lo vas a imprimir en rojo. Vale, vamos a hacer la prueba. Si nosotros ahora entramos y le damos a la T, nos va a imprimir en azul toda la información sin ningún tipo de problema. Si nosotros realmente estamos debugueando y sabemos que esto, si se ejecuta la función donde nosotros lo estamos poniendo, es un error, nosotros vamos a poner error en vez de info. Y le vamos a dar aquí. Y ahora se nos pone en rojo. Lo interesante de todo esto es que el sistema de tags a nosotros nos sirve como un filtro para que en un futuro podamos crear un widget para categorizar por sistema, incluso categorizar por un montón de cosas que nosotros podríamos aplicar, y cada uno de esos filtros los podríamos sacar directamente del system tag. Vale, una vez que ya tenemos definido nuestro sistema de log entry, ya nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Por eso les decía antes que nosotros, para definir completamente cómo debería funcionar, esto es solamente el modo de visualización. Porque si nosotros ahora mismo no queremos hacer un print string, nosotros esto lo podríamos ahora volver a encapsular en una función que lo que hace simplemente es recibir el log data. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, log system view print string. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo hacemos un duplicate, perfecto, pero vamos aquí a poner ULO. Lo colocamos aquí. Lo tenemos, nos metemos dentro. Y ahora vamos a hacer un ULO. No, esto aquí. Era esto, ¿cómo era? Era log. Había una función, como suelo trabajar muchas veces en print log, me parece que era. Print log. Log string, esto de aquí. Esto nos permite transmitir directamente el mensaje en el log. Entonces nosotros tenemos que quitar aquí y todas las comprobaciones de color pues irían al traste. Entonces nos vendríamos aquí y le pasaríamos esta información que tenemos. Y ahora tenemos que trasladar esta lógica. Perfecto. Ahora esto lo quitamos. Y esto es un poco más sencillo porque al final lo que va a hacer es transmitirnos esta información a través del sistema de log, el output log este que tenemos aquí. Vamos ahora a ver. Vamos a colocarlo. Vamos a venirnos a donde estábamos. Y ahora lo que vamos a implementar es que en vez de que sea en el print string, que sea en el ULO. Incluso si ponemos los dos, podrían ejecutarse realmente los dos. Entonces, si nosotros nos vamos ahora mismo al game instance, volvemos a donde estábamos antes, nos damos cuenta de que ¿por qué se pueden aplicar los dos? Porque primero me va a aplicar uno y luego me va a aplicar el otro. A lo mejor lo que nos interesa es tener los tres activos o los dos activos, que tanto en el print string se ejecute, y si no lo hemos visto, por lo menos que se quede grabado en el output log, o que simplemente también aparezca un widget y nos vaya dando la información. Lo que nosotros queramos. No metemos los condicionantes antes para que no sea si es este, no este, y si es este, no este. No. Lo que queremos es que los tres estén disponibles para lo que nosotros queramos en cualquier momento. Entonces pasamos la información aquí y fíjense, aquí ponemos log data, vamos a hacer lo mismo, log data, para limpiar un poco y que no se nos haga todo un lío aquí. Gracias a la nueva actualización y a que aquí ponen F, antes era un lío tremendo cuando te pasaba que no sabías exactamente si era la función que tenías dentro o fuera de la función. Pero bueno, aquí tenemos print text y aquí tenemos ULO. Claramente en esta clase no vamos a hacer el del widget, pero ya os podéis intentar entender cómo sería. Más adelante seguramente lo ampliaremos y lo mejoraremos. Entonces, una vez que ya estamos aquí y que ya hemos implementado este sistema, le estamos pasando la información que nos está pidiendo, vamos a ver qué pasa. Si nosotros ahora le damos a la T, parece que no ha pasado nada. Pero realmente sí que ha pasado. Si nosotros venimos aquí, apretamos la T y ahora nos vamos al output log, nos vamos a dar cuenta de que aquí pone esto es un mensaje de prueba, nos pone el tiempo y nos ponen los tags como nosotros lo teníamos puesto. ¿Qué pasa? En un punto dado, nosotros aquí no estamos determinando para que se nos muestre. Nosotros en C++ también podríamos especificar dentro del checkView. Nos vamos ahora mismo al ULO, este que tenemos aquí, print to log. Hay otros sistemas en los cuales nosotros podríamos determinar que el tipo de mensaje que nosotros colocamos en el log pues es un warning, para que se pinte de otro color y no tener que estar visualizándolo realmente de esta manera. Es decir, así, como lo estamos viendo aquí. Sin embargo, ya esto nos puede dar bastante utilidad para que nosotros podamos tener un sistema que funcione tanto con logs como con print string y es completamente escalable. Vale, nuestro siguiente paso en este punto, ¿cuál es? Ahora, esto lo vamos a hacer cuando ya hagamos el sistema de persistencia para ver si se tiene que guardar o no se tiene que guardar. Y luego, esto ya sabemos que se va a cuadrar. Vamos a hacer una cosa interesante ahora. Para que vean la utilidad, si nosotros dentro de nuestro class default ya tenemos estas dos cosas activadas, las vamos a quitar, a compilar y vamos a hacer debug aquí y le vamos a decir que se coloque en print string para ir trabajando un poco más visual. Perfecto.
y ahora le damos a compilar y a guardar, y ahora por mucho que le dé a la T, este no se ve. Y es precisamente porque estamos controlando su estado directamente desde el sistema de Game Instance. Esto es bastante fácil de entender y si se fijan es simplemente activar y desactivar sistemas y ahora ya esto funcionaría perfectamente, como estáis viendo ahí. Una vez que ya nosotros vemos que nuestro sistema funciona, el siguiente paso es ver cómo lo inicializamos y cómo vamos almacenando esta información. Por lo tanto, necesitamos una función más. Necesitamos la función que lo que vaya haciendo es almacenar la información dentro del sistema logdata. Nosotros nos traemos esto aquí, ponemos add y aquí es hacerlo como add unique. De esa manera, nosotros cuando llegamos aquí, lo que estamos trayendo es el sistema de slogdata. Hacemos get slogdata. Y como nosotros sabemos que realmente esto se está guardando aquí, no en momento se está guardando en la sesión, pero no se está guardando en persistencia. Entonces, una vez que ya lo tenemos, nos vamos a venir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cogerlo y justo después de añadirlo, vamos a hacer un for each log. Pero vamos a tener un pequeño problema y es que nosotros no estamos limpiando el array. Lo que estamos haciendo es almacenando la información dentro. Entonces vamos a hacer aquí directamente un break y ya tenemos aquí la información. Para no tener que estar otra vez haciéndolo todo, nos vamos a ir otra vez al print string y vamos a coger esto. Bueno, podríamos utilizar, vamos a coger esto que tenemos aquí, en text, vamos a volver donde estábamos, maravilloso, y vamos a ponerlo, ubicación, descripción, vamos a sacar aquí el tiempo y el sistema de logs get, aquí está, y ya lo tenemos todo conectado. Uy, damos esto, borramos esto, y ahora conectamos nuestro plain text. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer la comprobación de lo que está contenido dentro de nuestro array. Para ello, vamos a venirnos aquí, vamos a duplicar esta lógica, vamos a poner otra de bouquet. Bueno, incluso desde aquí mismo podemos hacer varias para que se guarden diferentes entradas. Entonces ponemos level, esto es un mensaje de prueba 2, esto va a ser de tipo info, esto va a ser de tipo debug. Perfecto, todas se van a mostrar en print string, maravilloso. Y ahora lo vamos a aplicar. Y se supone que cuando nosotros entremos aquí, cuando este ya lo añada, nosotros vamos a visualizar qué es lo que hay dentro. Entonces vamos a venirnos y vamos a apretar la T. Y fíjense que lo que nos está haciendo ahora mismo esto es dándonos la información de lo que está pasando. Claramente se está añadiendo todo a la vez muy rápido. Para hacerlo más fácil, vamos a desconectar, que solo se vaya añadiendo uno, pero claro, este va a ser y se va a ir añadiendo de manera única, por lo tanto va a ser el mismo todo el rato. Aquí nos da una vez, nos da una segunda vez, pero si se fijan en la hora y en el tiempo, realmente ahora lo que estamos percibiendo es que el sistema de log está cada vez ampliándose más. Y esto nos va a permitir a nosotros tener un sistema de logs basado en el tiempo que nos va a servir a nosotros para saber qué es lo que está pasando en todo momento. Perfecto, pues una vez que nosotros estamos aquí, lo que nos va a interesar es que esto también se haga por sesión. ¿Qué significa eso? Nosotros al final podemos determinar el comportamiento del sistema de logs de dos maneras. La manera en que todo se va almacenando dentro de un único sistema de save game y otro diferente es que cada sesión, cada vez que tú entras al juego, vaya creándose un log. De esa manera cada sesión representa un log independiente y esto nos permite a nosotros ver el comportamiento de nuestra aplicación de manera independiente. Vamos a desconectar esto, vamos a dejarlo comentado. Esto que tenemos aquí, vamos a poner un colorcito dorado. Perfecto. Y ahora nuestro siguiente paso es el tratamiento directamente de esto que tenemos. Y para eso lo que tenemos que hacer es determinar una nueva función, que esta ya la conocemos, que fue la primera que nosotros determinamos, que es initLogs. Esto que tenemos aquí. Una vez que ya la tenemos, lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Tenemos que traernos esto y tenemos que setear realmente las condiciones. Tenemos que hacer un set. Espera, que me quedé totalmente embobado. Una vez que ya nosotros estamos aquí, tenemos que hacer el sistema de logs, el core, y activar. Una vez que lo activemos, vamos a añadir otro más, ¿vale? Hay una función que nos permite añadir varios. Hay add gameplay, pero de momento para que lo visualicen mejor vamos a ir haciéndolo así. Le ponemos, por ejemplo, show. Y aquí estamos determinando qué es lo que tiene que hacerse. Esto puede automatizarse y crearse una función, pero de momento lo vamos a dejar así y en las próximas clases vamos a mejorar todavía mucho más el cómo se tiene que comportar esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer necesariamente? Entonces, nosotros ponemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Un segundo. Vale, entonces, algo que no hemos visualizado hasta ahora es que realmente los tags, si nosotros lo rompemos, esto es una estructura de datos que nos tiene todos los tags almacenados. Por lo tanto, nosotros realmente podríamos, por decirlo de alguna manera, podríamos recorrer todos los arrays que contiene e ir seteándolos uno a uno. Pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer una función, vamos a desconectar de momento el dispatcher, vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Init log lo que va a hacer es que va a recibir un log
gameplay tags. Una vez que ya lo tenemos aquí, vamos a ver si no, esto es aquí, gameplay tag container. Perfecto. Este gameplay tag container es el que nosotros vamos a romper, vamos a recorrer por each loop, perfecto. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos a nuestro tag container que tenemos dentro del game instance y vamos a hacer aquí un add gameplay tag. Y vamos a ir añadiendo uno por uno cada uno de los tags de entrada que tenga. Y una vez que esto esté completado, ¡epa! Aquí. Y una vez que esto esté completado, entonces le decimos, mira, perfecto, pues vamos a venirnos aquí, perfecto, pues entonces ahora avísame de que esto está terminado. De esa manera, nosotros ahora podríamos almacenar todos estos tags desde un inicio. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Nosotros podríamos venirnos aquí, compile, y dentro del init, dentro del game instance, tenemos la función de init log. Perfecto. Y ahora nosotros vamos a determinar esto con la variable de entrada que nosotros tenemos. Y esta misma variable es la que nosotros estamos modificando dentro del class default. De esa manera ahora esto está completamente automatizado. Entonces, si nosotros ya definimos que sea enable y show, automáticamente ya esto se va a ir almacenando. Y ahora la pregunta es, sí, ya ve, pero quiero verlo. ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada. Vamos a coger entonces nuestro gameplay tags, volvemos a romperlo. Y una vez que ya esté completado, vamos a volver a recorrerlo. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a colocarlo. Maravilloso. Y ahora simplemente pues tenemos que... No vamos a imprimirlo todo, ¿vale? Pero vamos a venirnos aquí. Y vamos simplemente, por ejemplo, vamos a get esto de aquí y maravilloso. Vale, una vez que ya estamos, una vez que ya llama este evento porque se ha completado el for each loop, va a pasar esto de aquí. Vamos a compilar. Vamos a hacer una cosita. Esto lo vamos a colocar en verde y le vamos a decir a esto que aguante 200 segundos. Vale, pues una vez que inicie sesión, vamos a ver que ahora nos está devolviendo los estados. De esa manera está funcionando perfectamente bien lo que estamos haciendo. En la próxima clase vamos a crear funciones específicas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manipular un poco más nuestro container, por si nosotros necesitamos eliminar algún tipo de tag o necesitamos hacer otro tipo de gestión. Entonces nosotros ahora mismo hacemos esto y fíjense, hemos creado una función en específica que almacena, inicia el sistema de tags, cuando entramos recorre y almacena, y nuestro sistema de log entry tiene otra función que lo que hace es que va almacenando, mostrando y gestionando todo el sistema. De esa manera, con una única función podemos llevar un sistema de registro. Esto puede escalarse mucho más y mejorarse, pero esta clase ha quedado inmensamente grande, entonces vamos a dejarlo por aquí y vamos a ir viendo en las siguientes, cuando ya hagamos los otros subsistemas, cómo unos se van interconectando a otros y cómo vamos ampliando cada vez más su lógica y su funcionamiento. Por esta clase es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.